Bienvenidos de vuelta. Ya el señor Humberto Campodónico nos ha dejado y estamos acá con César Fuentes y Javier Díaz-Canseco y queremos comentar un poco las cosas que él nos ha dicho. Javier, quisiera comentar contigo, bueno, tú le hiciste la pregunta si hacer un entendimiento con Venezuela y por qué gente se quejaba, si era algo ideológico o era algo necesario. Yo hasta ahora, porque no he visto los detalles y no se ha hecho nada, yo creo que una queja cuando no se ha hecho nada es ideológica porque todavía no sabemos de qué quejarnos. Pero, digamos, al punto extremo, si Petroperú quisiera hacer un acuerdo, digamos, con la petrolera de Irán, llamándolo, ¿tú ya crees que eso ya sería empujándolo mucho? Pues yo creo que en realidad Petroperú tiene bien clara la estrategia. La primera estrategia es aliarse con las empresas estatales de América del Sur. De la región, claro. De la región. Y fortalecer un bloque alrededor de eso. Eso es coherente con UNASUR, es coherente con la creación del Banco del Sur, es coherente con un proyecto de integración regional en ese terreno. Y aparte, disculpe, y como dijo Humberto, ellos todavía no tienen todas las planillas llenas de expertos, o sea, pueden traer expertos y know-how de otros lados, contratar, ¿no? Correcto. Y yo creo que tienen hartas posibilidades en ese terreno. En segundo lugar, hay un juego de relaciones con sectores del capital privado europeo y norteamericano que también están funcionando y hay un interés chino de tener presencia directa en el sector. Yo creo que el Perú, que no tiene abiertas relaciones en ese terreno con Irán, no tiene por qué abrirse en una empresa que está recién arrancando en este terreno, frentes que lo conduzcan a una situación de conflictos inútiles y a veces muy peligrosos, porque lo que estamos viendo hoy día de noticias de asesinatos de científicos iraníes y posibles guerras. Y posibles guerras, la verdad que es un escenario que, en mi opinión, en las circunstancias actuales no le compete. Pero el punto que quería hacer es que hay, aunque alguna gente no lo crea, hay gran diferencia entre Venezuela e Irán. Enorme diferencia entre Venezuela e Irán, sin duda. Una es una teocracia, ¿no? En el caso de los iraníes, muy clara, ¿no? En realidad el gobierno iraní reposa en los ayatolas, ¿no? Y las elecciones no son muy transparentes. Sí, sin duda. César, quería comentar un poco contigo el otro punto que estábamos hablando y habíamos conversado un poco fuera de cámaras, la salida a bolsa, y estamos hablando verdaderamente que Humberto nos había dicho que tenían tres vías, un poco el financiamiento local con bonos, acciones locales para minoritarios y también querían hacer un financiamiento con una emisión internacional que creo que van a hacer de todas maneras, pero en lo local, ¿tú crees que de acá a abril tienen tiempo verdaderamente para hacer todas las prácticas corporativas que necesitan para emitir acciones o tú crees que van a emitir bonos primero? Yo creo que la dirección es correcta, es decir, buscar ahora que la empresa se convierta en una empresa pública en el sentido norteamericano, es decir, amplia y abierta y con buenas prácticas, tiene sentido. Los tiempos yo creo que no van a ayudar en el sentido de que para comenzar estos procesos, y hay literatura al respecto, empresas inclusive que ya tienen, que son empresas familiares con tradiciones y con protocolos que permiten que esto crees que estamos hablando de periodos de 3 a 5 años, e inclusive la gente plantea que el tema de gobierno cooperativo es una especie de mejora continua. Es la buena dirección, pero creo que si uno revisa también la literatura y uno revisa cómo gran parte de las empresas han trabajado el tema, es iniciar probablemente con una emisión de bonos. ¿Por qué bonos o bonos subordinados? Porque permite poco a poco que la empresa vaya mejorando sus procesos. No solamente el gobierno corporativo hay que entenderlo como es una mejora en el tema de directorio. Un inversionista no solamente va a ver el directorio, que es lógicamente importante y crítico, sino también va a llevar a todo lo que es la mejora de los procesos. Yo creo que la eficiencia, los estándares, realmente comparado al benchmarking de otros países como está Petroperú. Y ahí yo creo que hay un enorme trabajo para mejorar y ponerla a punto a la empresa. Y también la contratación y el despido de la gente que no es adecuada. Así es, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, ya regresando a los temas también de ortodoxia, si uno ve la experiencia de muchas concesiones o privatizaciones en diversas partes del mundo, lo que hacen los gobiernos es, si eventualmente se quisiera concesionar o vender o privatizar Petroperú, si fuera el caso, o aumentar su accionariado, lo que tienes que hacer en primera instancia para que sea mucho más atractiva para el inversionista es mejorar procesos, generar mayor valor, y ahí yo creo que el proceso continuo de, por ejemplo, de emisión de bonos o emisión de bonos subordinados tiene totalmente sentido. Las acciones yo creo que ahora lo que harían sería, creo que vender a un precio muy pequeño el valor de la acción, estaríamos prácticamente no regalando, pero sí poniéndole
no en valor todo el potencial que tiene el Petroperú. Digamos, para que la gente entienda el problema, normalmente los accionistas minoritarios en una empresa, adentro de una junta general de accionistas, eligen a los representantes adentro de directores que los van a representar. El problema acá es de que la compañía va a salir en algún momento a buscar acciones en bolsa, no teniendo ningún representante minoritario en la junta para haber elegido esos directores antemano. Entonces, cuando salga a bolsa, no va a haber habido una junta que haya elegido esos directores. Entonces, los directores, ¿de dónde van a salir para dar la garantía? Una de las maneras sería probablemente vender el 20% en etapas, 5%, 5%, 5% para ir maximizando. Y otra idea, digamos, que yo lanzo es que probablemente, para dar confianza, probablemente se podrían elegir unos 2 o 3 directores totalmente internacionales, totalmente profesionales, que por lo menos ya al ser internacionales y reconocidos mundialmente, probablemente le den la garantía a los minoritarios que no han sido escogidos a dedo por el gobierno. Otro tema que creo que tiene que trabajar mucho el gobierno dentro de esta lógica, que me parece totalmente saludable, de que las empresas públicas, empresas estatales coticen en bolsa, es generar un instituto de directores. Un instituto de directores te va a permitir tener un perfil adecuado, y eso significa mucho tiempo en términos de búsqueda, no solamente profesional, sino también hay un tema ético, hay un tema de conflicto de interés. Hay un tema también que a veces no se aborda, que es importante, que son las dietas y salarios que recibirían estas personas, ¿no? Porque hoy por hoy, si yo quiero tener efectivamente un directorio de primera línea, la legislación peruana te pone muchos topes, primero en el tema de dietas y en el tema, ¿no es cierto?, de perfiles. Entonces yo creo que si hoy Petroperú, como cualquiera de las empresas estatales en América Latina y en el Perú, quisieran crecer y ser globales, lógicamente los estándares tienen que ser globales en ese aspecto. Javier, en el momento ya hay varios directores independientes en varias empresas que representan a las AFPs y supongo que habrán otros, pero supuestamente antes también habían los reguladores, aunque Fujimori los votó en el caso Ociptel, pero la gente nunca escucha nada de ellos, o sea, nunca hemos escuchado que ningún director haya objetado alguna auditoría, o no se escucha mucho. O sea, ¿cuál es el valor que podrían hacer todas estas prácticas corporativas, o tú crees que va a ser una mesa servida y al final de cuentas pues los directores van a sentar, van a cobrar sus dietas y quedarse callados? Bueno, yo creo que la única razón de ser de directores independientes es que sean otro nexo con el público, con la población, con los aportantes a la empresa estatal o con los socios minoritarios en ella. Y por lo tanto creo que tienen que tener voz propia. Si son personajes que funcionan en el silencio y que no informan, ¿no es cierto?, y que no objetan frente a hechos concretos, creo que es una pérdida de tiempo. Y creo que eso requeriría, por lo tanto, de mecanismos o de alguna forma de reglamentación y de la determinación de las funciones de esos directores independientes que permitan que cumplan una función de buena práctica corporativa que prestigie a la empresa, dé garantías a los aportantes, que son finalmente los propietarios de las empresas públicas, las empresas estatales, y a los socios minoritarios les den garantías de un manejo recto y no de una caja chica del Estado para manejarla como le da la gana. Ahora último, hace un mes, o los últimos meses, ha habido todo un escándalo en Japón de la firma Olympus, una firma que hace máquinas de fotografía. El presidente, el gerente general y presidente de la Junta resignó, se fue, se renunció y, ¿cómo se llama?, acusó a la familia dueña de la principal de básicamente de hacer corrupción, y creo que ahora ya los han agarrado a varios que se hicieron un autopréstamo, hicieron una cosa, un chuchullo ahí financiero, y hay varios que ya los están procesando y ahora han vuelto a contratar al presidente, lo están trayendo de vuelta. O sea, ese es el tipo de personas que queremos en el directorio, pero en el Perú podemos conseguir ese tipo de gente. Yo creo que es difícil, ¿por qué? Porque primero hay que reconocer que la tradición en términos de empresas en el Perú no es corporativa, son empresas familiares. Y a la gente no le gusta pisar callos. Y ahí hay un tema complicado de relaciones sociales. Perú es un país pequeño en ese aspecto y los temas corporativos recién tienen pocos años. Entonces, la tradición corporativa yo creo que tiene que comenzar. Tenemos, yo creo, la posibilidad al tener fondos de AFPs que esto genere directores independientes. Yo creo que las AFPs deberían ser las primeras instituciones que planteen justamente la creación de directores independientes, porque tarde o temprano van a ser ellas las que van a ir nombrando una mayor cantidad de directores en empresas que cotizan en bolsa. Yo creo que también debe ser una actividad del Estado, efectivamente. Eso implicaría también que las AFP revelen una conciencia que hasta ahora no han tenido, porque tienen casi 2.000 millones de soles en acciones de inversión,
que no les dan derecho a la propiedad, que no les dan derecho a nombrar directores, ¿no es cierto? Y mudo frente al tema, a pesar de que es un tema en discusión en el país hace 10 años. Pero él ya dijo el tema. Una de las 4 AFPs es OFP Horizonte, que está ligada al grupo de Minsur. Entonces, o sea, hay un conflicto de intereses. O sea, él está diciendo, es pueblo chico. Ese es el problema que tienes. Tienes demasiados conflictos de interés. Y ahí hay un tema que también no se ha planteado, pero creo que también es un tema que poco a poco tiene que ver, es qué actividades efectivamente pueden hacer los bancos, pueden hacer las AFPs. Porque lo que ocurre acá en el Perú es que en la medida que tienes este concepto de no monopolio, pero sí de grupo, tienes un grupo que puede tener conflictos de interés en el tema financiero. Y hay un tema que tarde o temprano se va a ir discutiendo en el caso de la economía peruana, ¿no? Bueno, señores, les agradezco mucho venir el día de hoy. Eso fue todo por el programa del día de hoy. Muchas gracias.